Mi nombre es Marisol Galván Estudillo, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria en la Escuela Normal de Ixtlahuaca. El motivo de este video es para dar a conocer información acerca de los textos expositivos, así que te invito a que continúes viendo este video que seguramente te será de gran utilidad. Textos expositivos. ¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos abordan de manera objetiva un asunto o un tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. ¿Cómo están estructurados los textos expositivos? La estructura general y básica de los textos expositivos consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se plantea el tema central a desarrollar. Dentro del desarrollo se encuentra la información central del texto, la cual es desarrollada a través de subtemas. Y en la conclusión se da una evaluación final, que consiste en una breve síntesis acerca de lo más relevante del tema tratado. ¿Cuál es el propósito de los textos expositivos? El propósito de los textos expositivos es informar, al igual que aportar, un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan por poseer una redacción objetiva, tener un lenguaje claro y preciso, estar escritos en tercera persona, al igual que por hacer uso de conectores, con el fin de que el lector comprenda el texto. ¿Cuáles son las preguntas a las que responden los textos expositivos? Los textos expositivos responden al qué. ¿Qué ocurrió? ¿Qué situaciones se han dado? ¿Qué información se está dando? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? ¿De qué manera se desarrolló? Detalles de las situaciones. Y al por qué. ¿Por qué ocurrió? Encontrar relaciones de causa-consecuencia, etc. ¿Cuáles son los tipos de textos expositivos? Según su estructura interna, los textos expositivos pueden ser de secuencia, de descripción, de comparación-contraste, de enumeración, de causa-efecto o de problema-solución. Los textos expositivos de secuencia ponen la información en un orden determinado para describir un proceso cronológico o una progresión lógica de pasos o eventos. Utiliza los siguientes conectores: en primer lugar, después, a continuación, por último. Su organizador gráfico es el siguiente. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los textos expositivos de secuencia, en el cual se observa cómo los conectores ayudan a identificar el orden de los eventos que se presentan, por lo que en el organizador gráfico es posible colocar dichos sucesos de manera secuencial. Los textos expositivos de descripción exponen las características de un determinado objeto o fenómeno. Utiliza los siguientes conectores: a la izquierda, debajo, a ambos lados, por detrás. Su organizador gráfico es el siguiente. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los textos expositivos de descripción, en el cual se observa cómo los conectores ayudan a identificar las características que posee el objeto a describir, por lo que en el organizador gráfico es posible colocar tales cualidades. Los textos expositivos de comparación-contraste exponen las semejanzas y diferencias entre dos o más fenómenos u objetos. Utiliza los siguientes conectores: asimismo, de la misma manera, en cambio, sin embargo, a diferencia de. Su organizador gráfico es el siguiente. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los textos expositivos de comparación-contraste, en el cual se observa cómo los conectores ayudan a identificar tanto los rasgos diferenciales como los rasgos comunes entre los dos objetos a comparar y asemejar.
por lo que en el organizador gráfico es posible colocar dichos caracteres. Los textos expositivos de enumeración presentan distintos elementos que tienen una característica común. Utilizan los siguientes conectores: por una parte, por otra parte, en primer lugar, luego. Su organizador gráfico es el siguiente. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los textos expositivos de enumeración, en el cual se observa cómo los conectores ayudan a identificar los elementos comunes en el concepto a enumerar, por lo que en el organizador gráfico es posible colocar tales componentes. Los textos expositivos de causa-efecto analizan las causas y consecuencias de un hecho o un fenómeno. Utilizan los siguientes conectores: por qué, puesto que, de manera que, por consiguiente. Su organizador gráfico es el siguiente. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los textos expositivos de causa-efecto, en el cual se observa cómo los conectores ayudan a identificar tanto las causas como las consecuencias que presenta el suceso a analizar, por lo que en el organizador gráfico es posible colocarlas. Finalmente, los textos expositivos de problema-solución plantean una situación conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas que pueden contribuir a resolverla. Utilizan los siguientes conectores: problema, conflicto, crisis, solución, medidas. Su organizador gráfico es el siguiente. Este es uno de los ejemplos que podemos encontrar en los textos expositivos de problema-solución, en el cual se observa cómo los conectores ayudan a identificar el conflicto, así como las medidas que pueden ayudar a resolverlo, por lo que en el organizador gráfico es posible colocar tanto el problema como la serie de soluciones. Gracias.